Anneliese Michel, Regan McNeil, mujeres jóvenes de diferentes lugares del mundo con un mismo terror en sus vidas, una posesión demoníaca. Todos los casos de posesión demoníaca documentados en el mundo como tal se han dado en mujeres de temprana edad, principalmente niñas y adolescentes. El método utilizado para hacer frente a dichas situaciones tanto a nivel real como a nivel ficticio fue similar: la realización de un exorcismo. Hoy vamos a ver la realidad detrás de estos casos. A lo largo de la historia se han documentado diferentes casos de posesión demoníaca atribuidos a ciertos comportamientos de una persona. Casualmente estas personas suelen ser mujeres y muestran un patrón común de comportamiento: agresividad, movimientos bruscos y erráticos, insultos y malas palabras, autolesiones, alucinaciones e incluso el uso de ciertas lenguas muertas. En estos casos se proporcionaba una atención psiquiátrica y neurológica donde se diagnosticaban trastornos como la psicosis, la depresión o la epilepsia. En casi todos ellos se determinaba que existía una alteración en la bioquímica del cerebro, concretamente en una zona que es el lóbulo temporal, relacionado con el estado de ánimo, las emociones y la memoria. En este vídeo quiero hablar del caso de Anneliese Michel, un caso real que fue llevado al cine con la película El exorcismo de Emily Rose, y el caso de la famosa niña del exorcista, Regan McNeil. Anneliese Michel era una chica joven de familia humilde que se crió en un entorno completamente religioso. Fue educada en la religión católica de una forma estricta. Anneliese fue diagnosticada con una enfermedad mental, psicosis epiléptica. Posteriormente se le diagnosticó depresión. Ante dicho cuadro psiquiátrico empezó a medicarse, pero el tratamiento lo dejó al tiempo al ver que no surtía efecto en ella. Anneliese empezó a atribuir ciertos problemas que tenía a una entidad diabólica, debido a que comenzó a tener visiones en las que, según ella, veía al demonio. Con el tiempo fue empeorando cada vez más y mostrando todos los síntomas correspondientes a lo que se identificó como una posesión demoníaca. Sentía presión en determinadas partes del cuerpo, tenía esas visiones, se autolesionaba de diferentes maneras, sufría convulsiones y movimientos de su cuerpo que no controlaba e incluso llegó a hablar diferentes lenguas. Junto a todo ello, Anneliese dejó de comer, debido a que decía que los demonios le impedían hacerlo. Poco a poco fue sufriendo una pérdida gradual de sus funciones vitales debido a una desnutrición que terminó conduciéndola a la muerte. Regan McNeil era una niña con padres divorciados que vivía con su madre. En un momento determinado su madre encontró un tablero de Ouija con el que Regan había estado jugando y a través del cual había conocido a un amigo, el Capitán Howdy, quien posteriormente resultó ser una entidad demoníaca. Regan empezó a mostrar comportamientos extraños. No podía dormir, sentía que su cama se movía, mostraba agresividad, alteraciones en el movimiento, un lenguaje soez en ciertas ocasiones, mutismo. Posteriormente comenzó a sufrir crisis nerviosas, convulsiones, pérdidas de memoria tras dichas crisis, dificultades respiratorias e incluso la capacidad de hablar una lengua muerta. Ante dicha situación, viendo que los médicos no encontraban la solución para ella, a pesar de no dejar de basarse en un problema psiquiátrico, se llevó a cabo como último remedio para salvar a la niña la realización de un exorcismo. En los últimos años, desde 2005, se ha conseguido identificar un problema clínico que se corresponde con todos y cada uno de los síntomas que presentaban nuestras protagonistas y todas aquellas mujeres que habían padecido una posesión demoníaca. Se trata de una enfermedad conocida como encefalitis, una inflamación de nuestro cerebro producida por diferentes causas. En el caso concreto de las posesiones demoníacas nos encontramos ante una encefalitis autoinmune, un tipo de inflamación en el cerebro que se produce cuando el sistema inmunitario ataca regiones específicas de nuestro cerebro. Pero es que todavía hemos ido más allá y hemos encontrado un tipo de encefalitis autoinmune específica que se corresponde con los síntomas de una posesión demoníaca. Es una en la cual anticuerpos generados por el propio sistema inmunitario atacan unos receptores de las neuronas, unos receptores específicos que son los NMDA. Estos son los receptores del glutamato, el neurotransmisor excitador más importante de nuestro cerebro, implicado en procesos de aprendizaje, memoria, plasticidad sináptica y el establecimiento de conexiones neuronales. El hecho de que este neurotransmisor y su receptor funcionen correctamente afecta de forma directa e indirecta a un montón de funciones de nuestro organismo, incluidos el movimiento y la respiración.
Además, este tipo de encefalitis puede afectar a una región del cerebro que es el sistema límbico, una parte de nuestro cuerpo donde está implicado el lóbulo temporal, lo que tiene como consecuencia cambios bruscos en el comportamiento, emociones como el miedo y conductas como la agresividad. Lo que hacen estos anticuerpos es unirse a los receptores del glutamato e inutilizarlos, reduciendo la cantidad de estos que hay disponibles para que el neurotransmisor se una y cumpla su función. Y al no poder llevar a cabo ciertas señales y funciones el glutamato, tienen lugar problemas muy serios en el organismo. Los síntomas más importantes dentro de esta encefalitis autoinmune los he clasificado de una manera simplificada para que los veamos de una forma global, pero van ocurriendo en diferentes fases a medida que la enfermedad va avanzando. Dentro de estos encontramos en primer lugar alteraciones psiquiátricas, dentro de las que se observan alteraciones en el comportamiento que conllevan agresividad, irritabilidad, ansiedad, confusión y desorientación, delirios paranoides y alucinaciones auditivas y visuales. En segundo lugar tenemos alteraciones en el lenguaje, dentro de las que se encuentran la verbalización de palabras incomprensibles, discursos incoherentes, ecolalia o repetición involuntaria de palabras y, por otra parte, el mutismo. Por otro lado tenemos alteraciones somáticas y de movimiento, dentro de las que encontramos crisis convulsivas, movimientos anormales, diferentes tipos de discinesias o movimientos involuntarios, posturas distónicas anormales y rigidez. Por último, pueden darse disfunciones autonómicas y problemas de hipoventilación. Cabe destacar que este tipo de encefalitis autoinmune es predominante en mujeres jóvenes. Por ello, la mayoría de posesiones demoníacas y de exorcismos los encontramos en mujeres que tienen estas edades, aunque también se han dado casos en niños y varones adultos. Una pequeña curiosidad es que un tipo de disfunción autonómica, por ejemplo, es la incontinencia urinaria, de ahí la explicación de esta escena del exorcista. Usted morirá en el espacio. El tratamiento que más ha funcionado en este tipo de enfermedades se llama inmunoterapia supresora, aunque de ello hablaré más extensamente en otros vídeos del canal, porque es muy largo. Vale, la explicación a todos y cada uno de los síntomas se encaja perfectamente, pero sin embargo hay algo que se nos escapa, y es que las propias chicas decían que estaban poseídas por el demonio o por una entidad demoníaca. Esto conlleva algún tipo de incoherencia, puesto que ellas parecían perfectamente conscientes cuando lo decían. Pues realmente esto también tiene una explicación, y es la sugestión. La sugestión es un fenómeno que se estudia en el campo de la psicología, por el cual diferentes aspectos externos, tales como la cultura, los medios de comunicación, la educación o las propias creencias, influyen en ciertos aspectos de una persona, como su ideología, sus emociones e incluso su propia percepción de la realidad. Y este último punto es el que explica que ciertas chicas, como el caso de Annalise, Regan y otras chicas que estaban también en este tipo de situación, pensaran que estaban poseídas por el propio demonio. En el caso de Annalise, la agente que provocaba su sugestión es precisamente el entorno religioso en el que se crió. Según su información, era una chica súper devota. En el momento que empezó a tener crisis por su enfermedad, describía que veía entidades demoníacas, y ello se debe a una combinación de las ideas paranoides y las alucinaciones propias de la encefalitis con la sugestión propia al tener esa creencia tan arraigada. En el caso de Regan, aunque no eran creyentes, podemos encontrar el estímulo que provocaba esa sugestión al principio de la película, cuando la niña jugaba con un tablero de Ouija, el cual sabía que servía para invocar a espíritus, haciéndose creer a sí misma la existencia del Capitán Howdy. Una prueba de su sugestión es la escena en la que el padre Carras dice que le va a echar agua bendita y la niña poseída sufre diciendo que le quema. Posteriormente, Carras le explica a la madre de Regan que el agua era del grifo. Por ello, él mismo decía que realizar un exorcismo no sacaría un espíritu que no había, sino que ayudaría a Regan provocando un contraefecto a esa sugestión. De hecho, esta sugestión funciona con el propio espectador cuando está viendo la película. Si os fijáis, por ejemplo, en la película El Exorcista, todo empieza con un tema de demonios, conversaciones religiosas y ciertos aspectos que hacen que cuando tú estás viendo el caso de la niña, te entre perfectamente en la cabeza y te encaje la idea de que está posiblemente poseída por el demonio. En estas películas todo influye para generar la sugestión en el propio espectador, los planos, el tipo de luz que se utiliza, las conversaciones entre los personajes, el tono de voz, la música, todo ello hace que se cree un ambiente que te englobe y te haga estar dentro de la propia película. Eso es lo que diferencia una buena película de terror y una mala película de terror. Y de hecho, el resto de aspectos paranormales que podemos ver en las chicas, como su propio aspecto, la capacidad para mover cosas con la mente, la capacidad de levitar y todo eso son parte del propio espectáculo de la película del cine. Sin embargo, en los exorcismos reales, en los casos de niñas poseídas de forma real,
no se ven este tipo de cosas y todos los síntomas encajan perfectamente con lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Ahora os voy a pedir una cosa, echadle un vistazo a estas películas y a este tipo de vídeos sobre posesiones demoníacas con la información que hemos visto en el vídeo de hoy, pensando en ella, y veréis cómo la perspectiva sobre este aspecto cambia completamente. Bueno, nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo especial de Halloween y que os haya parecido interesante la ciencia que hay detrás de las posesiones demoníacas. Como podéis imaginar, hacer este tipo de vídeo ha sido muy curioso y conlleva un trabajo extra detrás que ya podéis imaginar, y la verdad que lo he disfrutado bastante, para qué engañarnos, pero si lo compartís sería genial para mí. Y recuerda que si te gusta el canal te puedes suscribir, también puedes seguirme por las redes sociales, que de vez en cuando pongo alguna cosilla y